¿Qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Apreciables hermanos, reciban un cordial saludo de paz a vosotros. Me corresponde en esta oportunidad reflexionar sobre la palabra de Dios bajo el tema Leyes sobre las obligaciones morales y sociales, basado en el texto bíblico de Éxodo 22, 16 al 31. Pero antes quisiera que me acompañen, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, gracias le damos por sus muchas misericordias, por sus muchas bondades, y venimos delante de su presencia a rogarle perdone nuestros pecados, limpie nuestros corazones y nos ayude en este momento de meditación en su palabra. Diríjanos a través del poder de su Espíritu Santo. Son ruegos y súplicas que hacemos en el nombre santo y perfecto de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Leyes sobre las obligaciones morales y sociales. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 22, 16 al 31. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú te llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en él prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos,
No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Dios a su pueblo le dio leyes, le dio ordenanzas justas, con el objetivo de mantener una alta moralidad, que pudieran practicar la justicia, que pudieran andar en rectitud. Estas leyes fueron escritas por Moisés en un libro. Fueron ordenanzas dadas por Dios. Moisés solamente cumplió con el deber o con la función de escribirlas. Dentro de ese libro habían leyes rituales, leyes ceremoniales, pero también habían leyes morales y sociales que aplican aún para este tiempo. Son principios que Dios ha establecido para que realmente se practique lo que es justo, lo que es bueno. En el primero de los versículos que leíamos dice que si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Algunos afirman que este pasaje no prohibía las relaciones prematrimoniales, pero sí las prohibía, porque requería que un hombre se casara para poder cohabitar con aquella mujer que amaba. La ley de Dios enseña que los hombres respeten a las mujeres. Si quieren a una mujer, deben tomarla como su esposa. Y si un hombre se pasa de la línea con una mujer soltera, tendrá que responderle. En el antiguo pacto era según esta disposición. Tenía que tomarla por mujer. Y si su padre no quisiera dársela, él tendría que pagar la dote, que eran 50 piezas de plata. Y si se casa con ella, nunca podría darle carta de divorcio. La palabra doncella significa una joven soltera, la cual se asumía que era virgen. Esta ley era sumamente sabia y humana, y debe haber operado poderosamente contra la seducción y la fornicación, porque la persona que pudiese sentirse inclinada a aprovecharse de una mujer joven, sabía que debía casarse con ella y darle una dote. Esta ley animaba tanto a hombres como a mujeres a valorar la virginidad de una mujer. Dado que un hombre ha tomado a una joven sin pagar el precio de desposarla, ahora debe pagarlo, pues ¿quién más pagará? No es que la virginidad del hombre no tuviera valor o fuera ignorada, pero la ley alentaba a tener un sumo cuidado
y preservación de la virginidad de la mujer hasta el matrimonio, es un gran detrimento de la sociedad y la cultura cuando las autoridades trabajan en contra del valor de la virginidad, apoyando un comportamiento que no valora o promueve la desvalorización de la virginidad y de la abstinencia hasta el matrimonio. Esta ley decía que si el padre no quisiera dársela, él le pesará conforme a la dote de las vírgenes. El hombre que se aprovechó de la mujer podía ser considerado por el padre como un hombre irresponsable o inaceptable, pues había agraviado a la familia. Y en ese caso, el hombre que había engañado a esta doncella debía pagar una dote. Este era un fuerte incentivo en contra de tomar ventaja de las mujeres jóvenes. Esta ley era un freno poderoso para las pasiones desordenadas y debía tender en gran medida a hacer respetables los matrimonios y a prevenir los pecados de esa naturaleza. Las páginas de la historia de las naciones que no logran imponer la verdadera justicia y moralidad están llenas, pues hay consecuencias desastrosas: la corrupción, la decadencia, la ruina y el colapso. La mayor amenaza para la subsistencia de una nación viene desde adentro y no de afuera. Una nación o cualquier comunidad de personas puede permanecer firme solo si se promueve la verdadera justicia y moralidad entre personas que habitan en esa comunidad. Los humanistas y secularistas están equivocados. Las leyes morales y justas de Dios son un requisito absoluto e indispensable para que una nación sobreviva. De lo contrario, ésta se va a la ruina, va en declive, y tenemos sociedades en donde hay muchos matrimonios rotos, en donde hay terribles enfermedades de transmisión sexual. La sociedad sufre una flagrante distorsión de la religión y la aceptación de lo oculto. La sociedad sufre los actos que entre hombres y animales cometen en contra de la naturaleza, excediendo los límites en maldad y perversión. La sociedad sufre la adoración falsa, la idolatría, el engaño de aquellos seguidores de cultos paganos. La sociedad sufre el maltrato que se le da a los extranjeros, la indiferencia hacia los indefensos como las viudas y los huérfanos. Es nuestra sociedad la que padece de la avaricia de aquellos hombres que buscan enriquecerse a sí mismos y pasan por alto al pobre. La sociedad sufre de una completa falta de respeto hacia los líderes y hacia Dios. La sociedad sufre por las personas que retienen lo correspondiente entregar a Dios y no quieren compartir sus recursos para las necesidades de las demás personas.
personas que por cierto están sin Cristo y sin Dios y sin una esperanza. La sociedad padece por estar compuesta por un pueblo que está corrompido en cuerpo y en espíritu. En esta primera prohibición vemos cómo Dios pone de relieve la importancia que las relaciones sexuales deben darse solamente dentro del matrimonio y no de una manera irresponsable, pues esto ha llevado a otros problemas, ha derivado en otras consecuencias como son los abortos y otros sufrimientos que vienen, el incremento de las madres solteras, etcétera. Es evidente que ni el casamiento ni el pago de la dote quitaban la culpa por el pecado cometido, ni el juicio de Dios sobre ambos infractores de la ley. Pero el perdón de la culpa viene solo por medio de la confesión de pecados y el arrepentimiento. Solamente cuando el hombre se vuelve a Dios y vuelve a comenzar una vida alejada de pecado es cuando Dios realmente comienza a bendecir a la persona. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En Hechos 8:22, Pedro le dijo a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Job 42:1 y 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Solamente cuando el hombre se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonarle. El segundo mandamiento o prohibición que es considerado en esta lectura es referente a la hechicería. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. Dios abomina estas prácticas. La hechicería es un mal terrible y destructivo, porque engaña e induce al error a las personas. Los hechiceros afirman tener contacto con un mundo espiritual o con la fuerza o energía básica del universo. Dicen conocer el futuro y el destino de las personas y de las cosas. Engañan y desvían a las personas haciéndoles ir en pos de falsas enseñanzas y dioses de la hechicería. Las consecuencias es algo terrible. Las personas acaban engañadas, condenadas a la muerte eterna y separadas a la comunión con el Dios vivo y verdadero que abomina estas prácticas. Tengamos en consideración que esta ley también es aplicable a la astrología, la quiromancia, el misticismo, la adivinación, el espiritismo, a la lectura de los horóscopos o los signos del zodiaco para predecirle el futuro a las personas. Dios sabe lo fácil que es engañar al ser humano para atraerlo a esta área prohibida, oculta,
Y por eso dejó estas advertencias directas y terminantes. Todo aquel que practica la hechicería está en contra de la voluntad de Dios. También aquel que la consulta, aquel que cree en esas cosas. Deuteronomio 18:10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Los pueblos cananeos, a los cuales iba a tener el pueblo de Israel como vecinos, practicaban estas abominaciones, y el Señor advierte que cuando entraran ellos para poseer estas tierras, no debían aprender esas conductas, esas prácticas, porque les acarrearía problemas, porque Dios abomina la hechicería. Malaquías 3:5 dice: vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A través de estos mandamientos se nos prohíbe entonces a nosotros buscar en las prácticas ocultistas la solución a nuestros problemas. Si los hechiceros nos dijeren: vengan y consulten, nosotros debemos decir que tenemos a un Dios que es conocedor de todas las cosas y en el cual está la solución a nuestros problemas. El profeta Isaías, teniendo pleno conocimiento de estas prácticas, aconsejó al pueblo de Israel de la siguiente manera. En Isaías 8:19, si alguien les dice: consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan: ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? A la ley y al testimonio. Si no os dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Sí, amado hermano, como hijos de Dios ya no debemos de acudir a los encantadores, aquellos que practican la magia, aquellos que curan contra las enfermedades a través de pócimas, a través de baños en ruda o prácticas que son abominación a Jehová. El Hijo de Dios debe recurrir a su Dios, debe de confiar en el poder de Dios. En el Antiguo Testamento dice que iban a matar a la hechicera, es decir, debía de erradicarse aquel mal de raíz. Luego también habla de aquel que cohabita con bestia, ciertamente iba a morir. La bestialidad era una práctica en el mundo antiguo, y he aquí Dios especifica su condena enérgica y rotunda, pues es un acto ofensivo. Es algo que, según dice la historia, prevalecía entre los cananeos. La bestialidad no solo era una perversión, figuraba tan a menudo en el ciclo cananeo
Los adoradores de Baal tenían un culto a sus dioses, a ese dios que incluía el tener relaciones sexuales con los animales. A algunos les sorprende que la bestialidad sea legal en algunas naciones europeas y que hayan culturas que la practiquen y la promuevan. Sin embargo, no deberíamos de sorprendernos, porque el hombre de las nuevas civilizaciones se ha alejado de la voluntad de nuestro Dios y sus estándares de moralidad están por el suelo. Ahora no solamente se acepta la fornicación, el adulterio, como una práctica común y normal, sino también otras prácticas están desarrollándose y aceptándose, como es la homosexualidad, la pedofilia, la poligamia, el bestialismo que tenemos en consideración. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. En el mundo antiguo, como decía, el bestialismo era relacionado a la adoración pagana y rituales que se celebraban a la fertilidad de todas las criaturas. El bestialismo rechaza el propósito por el que Dios creó la sexualidad, rechaza su uso natural, de modo que rechaza a Dios y se rebela contra Él de la forma más aberrante, detestable y desagradable que alguien pueda imaginar. El pueblo de Dios no debía tolerarlo en lo absoluto. El pervertido que practicara el bestialismo debía morir. Levítico 18:23 también aborda este asunto. Dice: ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Levítico 20:15 y 16 dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. No debería de caer tan bajo en la depravación. Uno de los principios inherentes del pecado es que empujan a las personas cada vez más hacia abajo. El pecado lo que hace es hundir al hombre, llevarlo a niveles tan bajos que solamente con la ayuda de Dios y arrepintiéndose de esas cosas puede salir de ese fango. No es imposible. Pedro le dijo a aquellos en Pentecostés que recibieron la palabra: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si alguien que ha llevado una vida inmoral, vergonzosa, pervertida, puede alcanzar la misericordia de Dios, sí y solo si se arrepiente. Pedro también dijo: así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hechos 3:19. Dios nos puede limpiar de nuestros pecados, pero es necesario que la persona que ha practicado cualquier aberración sexual se someta a Dios, que resista al diablo, y el diablo huirá. Es necesario acercarse a Dios y Dios se acercará a cada uno de nosotros. Pecadores, dice Santiago, limpien las manos y los de doblado ánimo purifiquen sus corazones. Esto está escrito en Santiago 4:7-8. Se debe de rechazar las prácticas inmorales y volvernos de esos malos caminos. Muy bien, también, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la idolatría que se está prohibiendo en estos versos. Dice el verso número 20, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Aquí nuestro Dios está en contra de la idolatría. Estaba estrictamente prohibido sacrificar a los dioses paganos. Esta ley se violaba a menudo y raras veces se aplicaba esta sanción, porque la sanción es que el que sacrificaba a dioses excepto solamente a Jehová debía de ser muerto. Un raro ejemplo de su aplicación fue cuando Elías ejecutó a los profetas de Baal. Ahí se cumplió que aquellos adoradores de deidades paganas murieron por su pecado. Pero en otras ocasiones ese pecado no era castigado, ya que no había quien lo aplicara, porque aún los sacerdotes y los reyes habían caído en la gravedad de transgredir esta ley de nuestro Dios. ¿Por qué el castigo era tan severo? Bueno, era para enseñarle al hombre la gravedad que tenía violar este mandamiento. Pudiéramos decir que era cometer una alta traición. Cuando una persona traiciona a su familia, a su pueblo o a su nación, los está desechando y se está apartando de ellos. En la mayoría de las naciones, el castigo por cometer alta traición es la ejecución. Pensemos por un momento, hay un solo Dios vivo y verdadero, que es soberano, es Señor del universo. Él es el Rey, el cual creó todo lo que existe. Si una persona comete alta traición contra Dios, lo aborrece, tanto que se aparta de él o lo niega y crea dioses falsos e imaginarios a los que decide adorar y servir. ¿Cuál sería la sentencia justa de Dios hacia esas personas? De nuevo, una persona que maldice, rechaza y niega a Dios es una persona que aborrece a su Creador. ¿Qué es lo que esta persona merece? ¿Qué sentencia sería justa y equitativa? Dios dijo a Israel: el adorador de los dioses falsos debe de morir. El idólatra se condena a muerte a sí mismo. La Escritura lo declara una y otra vez. En Deuteronomio 11:16 dice: guardaos
que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Aquí se advierte al pueblo a que debían guardarse de no traicionar esa fidelidad a nuestro Dios, de permanecer siempre dándole la honra a Dios y no trayendo adoración a otros dioses. Debemos de ser obedientes a nuestro Dios, pues el primer mandamiento de los 10 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pasemos rápidamente a analizar otra prohibición. Dice: al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Aquí se está pidiendo compasión por el extranjero. Una buena medida de nuestro carácter moral se encuentra en cómo tratamos a los extranjeros. A las personas a menudo les parece fácil tratar bien a su propia carne, a su propia sangre, es decir, a su familia. Pero Dios nos ordena que nos preocupemos también por los demás, incluyendo al extranjero. El odio duradero y la lucha entre grupos étnicos y nacionales muestra cuán poco ha progresado la humanidad en este sentido. Es justo examinar cuán complacientes somos con los extranjeros entre nosotros. Si nos quedamos con nuestro propio gusto o con nuestra propia gente, disfrutamos de todas las bendiciones y fallamos en llegar a ser una bendición para los demás, entonces es como si engañáramos o angustiáramos al extranjero. El Señor le da una razón al pueblo de Israel para comportarse bien con los extranjeros y les dice que recuerden su propia experiencia de haber sido extranjeros en Egipto, que sientan esa simpatía apropiada, que muestren esa bondad y ese buen trato. El pueblo de Israel fue extranjero en Egipto. Ellos fueron invitados por parte de Faraón cuando llegaron a Egipto. Les dieron una buena bienvenida, les dieron la mejor tierra, la tierra de Gosén. Lo malo fue cuando apareció otro faraón que no conocía a José ni al pueblo de Israel. Pero el faraón que estaba en los tiempos de José dio una cálida bienvenida al pueblo, a la familia de Jacob. Los gobiernos terrenales tienen el derecho y la responsabilidad de controlar las fronteras y la inmigración. Sin embargo, no hay duda de la responsabilidad del individuo de no engañar ni angustiar a los extranjeros. Levítico 19:34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. No debían de maltratarlos ni oprimirlos, debían de cumplir la ley de Dios. Ellos mismos habían pasado por el maltrato y la opresión. La lección para los creyentes es categórica: nunca debemos maltratar ni oprimir al extranjero ni a nadie.
Por el contrario, debemos de aceptarlos y ayudarlos. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornará. Pasemos a considerar una última prohibición debido al tiempo que nos ha avanzado, y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si llegaras a afligirlo, ellos clamarán a mí, ciertamente, y yo oiré su clamor. Esta ley buscaba proteger a aquellas personas débiles e indefensas, tales como las viudas y los huérfanos. El mandato de Dios era contundente y contiene serias advertencias contra el opresor. Este mandato de Dios decía de que no se aprovecharan de los débiles e indefensos. La ley sería aplicable a cualquier persona que estuviera en una condición de indefensión, desprotección y vulnerabilidad. En la mayoría de sociedades, las clases más vulnerables son los huérfanos y las viudas. Las leyes civiles toman estos dos casos representativos para regular el trato de la sociedad hacia los grupos más indefensos y desprotegidos. La viuda dependía de la provisión y protección de su marido, que ahora ya no está allí. No obstante, si había otros hombres a su alrededor que se acercaban a ella para obtener favores personales o sexuales o para engañarla con tratos fraudulentos, la viuda era bombardeada con todo tipo de propuestas, y lo más probable es que no siempre tuviera la capacidad de lidiar con estos problemas. El huérfano, también en su posición más precaria, ya sea un niño o joven, tenía pocos derechos o ninguno en absoluto. No tenía nadie que lo defendiera, estaba sin la supervisión de un padre que lo amara, que lo cuidara. Es por ello que Dios dio esta ley que era clara. Él está interesado en el débil, en el indefenso. Él cuida de la vida de ellos. Y si alguna persona se atrevía a violentar esta ley, el castigo sería un justo juicio de parte de Dios. Estos pasajes nos dejan algunas lecciones. Por un lado, Dios exige que protejamos y proveamos para las viudas y para los huérfanos, y que no los maltratemos ni nos aprovechemos de ellos. Deuteronomio 24:17 al 22 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en el campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tus viñas, no rebuscarás tras ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. En el Salmo 68:5 nos dice: Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada.
Él declara que Él es el esposo de las viudas. Él es el defensor del huérfano. A los fariseos Jesús los reprendió por el maltrato que daban a las viudas y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas con el pretexto, hacéis largas oraciones, y por eso recibirán mayor condenación. Dios siempre ha estado preocupado por el bienestar de las personas indefensas. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1 de Santiago y versículo 27, nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y asistir a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Estimados hermanos, dejamos hasta aquí y damos a conocer que el mandamiento de Dios es recto, es santo y es puro. Y aquella nación que los abraza vivirá por ellos. No hemos abordado todas las prohibiciones. Nos faltó hablar de aquellos préstamos con una alta tasa de interés. Pero en el texto bíblico se nos dice que esto es abominación a Dios, que hay que practicar la justicia. Dejamos hasta aquí esta meditación, esperando que sea de bendición para sus vidas y que la paz de Dios esté en vuestros corazones.